¿Qué dice mi gente de y esto con qué se come? Capítulo 60 de preparándonos para el, perdón, 61 de preparándonos para el domingo. Esta semana vamos a ponernos en el lugar de uno de los personajes bíblicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la primera lectura? Naamán visita al hombre de Dios y le pide que lo sane. Pero cuando le va a dar una ofrenda al hombre de Dios, el hombre de Dios no se la acepta. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Qué hubiesen hecho ustedes en su lugar? En lugar de Eliseo, ¿aceptabas la ofrenda o no aceptabas la ofrenda? Ahí te la dejo, Richard. Empezamos, dispara. Bueno, señoras, señores, capítulo 61, como dijimos, del 28º domingo del tiempo ordinario, a unos pocos días de la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles. Medio palo y 2 cantimploras de ñema, 2 santos en una sola tacada. ¿Qué te parece? Este domingo 19 de octubre, me imagino que será a 10 de la mañana a la hora de Roma. No sé, pero pregúntenle a Google, que mejor, seguramente que mejor sabe que yo, o saben mejor o más que yo la hora. Nos vamos pues al grano, como dice el dermatólogo. Primera lectura del libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17. Les recomiendo que lean todo el capítulo 5 porque es hermoso, muy bonito. El Salmo 97, la segunda lectura, seguimos con la carta a Timoteo. Esta es la segunda carta. San Pablo sigue ahí empeñado en que nosotros no dejemos de luchar, no dejemos de perseverar en tener una vida acorde con nuestros valores y principios cristianos. Y por último, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, que nos narra de estos 10 hombres que van a recibir, ¿sí? Van a pedirle a Jesús que lo sane. Van a pedir a Jesús que lo sane. Y Jesús lo sana, ¿sí? Jesús lo sana. Pero fíjate lo interesante, esta lectura tiene mucho paralelismo, se parece mucho a la primera lectura, Y el mensaje clave de todo esto que el Señor nos quiere transmitir hoy, clave en todo esto es la humildad, ¿sí? La humildad que debemos tener nosotros para ser agradecidos con Dios, agradecidos con Dios. No hay nada peor para un ser humano que la soberbia, nada peor que un ser humano para la soberbia. Seas lo que seas, y menos o más, aún más peor, como dijo el bobo, peor aún si estás en los caminos de la fe. La soberbia es el enemigo número uno. Soberbia, el enemigo número uno. Dicen los que saben, los espirituales, que los 3 enemigos del alma, diablo, mundo y el hombre viejo, el viejo yo. Y decía por ahí en un libro que estaba leyendo del monseñor, del obispo, del cardenal Sara, que el más difícil de vencer es ese viejo yo. El más difícil de vencer, según él, el viejo yo. Imagínate tú. Y tiene que ver con esto, con la soberbia. Si tú eres soberbio, no hay manera que tú venzas al viejo. Y el Señor nos lo dice muchas veces cuando dice que no es capaz de dejar a su padre, su hermano, hasta a sí mismo. Por mí no puede ser mi discípulo. Y ahí nos caemos mucho. ¿Por qué no lo logramos? Por soberbio. No hay otra cosa, sino soberbia. También dicen algunos santos místicos de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, que ayer fue su fiesta, celebramos ayer la misa en su honor y la liturgia de las horas, etcétera. Y decía ella que el infierno estaba lleno de soberbios, que no hay soberbios en el cielo y que tampoco hay humildes en el infierno. Entonces, importantísimo el mensaje de hoy, clave, es la humildad. La humildad para reconocer a Dios como Dios y darle a Dios el honor y la gloria que Dios merece. Hace unos días hace una semana veíamos a los discípulos pedirle al Señor que les aumentaran la fe, como si fuera algo que ellos se habían merecido por el desempeño que habían hecho, ¿sí? Pusimos el ejemplo de lo que pudiera yo pensar cuando voy a hacer
mi trabajo de evangelización, de acompañamiento en la cárcel. Como que yo pidiera cosas a cuenta de él. Y ayer, en la reunión de Maús que tuvimos ahí en Sanquiera, salió el tema nuevamente a colación. Nosotros muchas veces hacemos las cosas pensando, queriendo reconocimiento, queriendo de alguna manera la gratitud o el beneplácito o la venia de alguien, de algunos otros, de los miembros de la iglesia, de nuestros amigos, de nuestra familia incluso. Y más en los lugares de fe, pues de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en la fe. Queremos que nos reconozcan cosas. Y ahí, no, mira, nos matamos. ¿Por qué? Porque estamos optando por vanidad y la vanidad es un derivado de la soberbia. Entonces, no tenemos chance, mis hermanos. Lo importante aquí es ser humildes. Y lo vamos a ver muy claramente en la primera lectura. Si leen todo el capítulo 5, se van a dar cuenta de lo que Naamán estaba dispuesto a hacer por el favor de Dios. ¿Sí? Y llegó con gran cantidad de dinero, con ropa, con algunas cosas de valor, para hacer un canje. Venía a comprar salud. Porque era lo normal, era lo que se hacía. Llegó con una carta del rey, un general, a hablar con un fulano en la región de Samaria, con un tal Eliseo, el profeta, el hombre del Señor, y a decirle que necesitaba que lo sanara. Y ante la respuesta de Eliseo, ¿sí? Que recordemos, ante la respuesta tan sencilla de Eliseo, él no puede aceptarlo. Pensaba que se estaban burlando de él. Y actuó como un señor soberbio. ¿Es que acaso no tengo yo en Siria mejores cosas, mejores ríos que este Jordán? Para los que hemos estado en el Jordán, yo en la época que fui, que no, y no he escuchado nada diferente, eso es un barrial, eso es un agua revuelta ahí, un poco de arena del desierto revuelta, y es un agua que te llega a la rodilla y no te puede ver los pies. Eso es turbio completamente, eso es pura arena. Me imagino nada más cuando vio aquel río. Eso le habrá dado de todo. Y este tipo viene a decirme que con eso que me voy a curar. Pues ese fue el mensaje del Señor. El Señor sabía las intenciones de él. Aunque él no era judío, no era creyente, él simplemente había escuchado por referencia de alguien que le comentó de que era posible que Dios a través de el profeta le pudiera sanar su enfermedad. Y entonces él, por su necesidad, acudió a ese lugar, se encontró con él, pero fue preparado a ofrendar, a comprar el milagro. Y el Señor le demostró que no es así. Tú quieres un milagro en tu vida, tienes que humillarte, tienes que hacerte humilde, tienes que bajarte de ese pedestal donde te has montado, arriba de tu riqueza, arriba de tus galones, y ponerte bajitico, bajitico. Hacer lo que Dios te dice, aunque parezca irracional. Ser obediente, aunque parezca una locura, aunque no tenga sentido. Eso es lo que Dios te está diciendo que debes hacer. ¿Cuál es la respuesta de todo ser humano, de todo buen cristiano? Pues hacer lo que Dios pide y ya. En la segunda lectura vemos algo muy parecido. Y de ahí podemos sacar muchas cosas interesantes de las cuales poder aprender en nuestra vida espiritual. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que cuando nombran en el Evangelio a los 10 hombres, los nombran 10 leprosos. 10 leprosos. Nada más y nada menos. Aparentaban ser lo mismo. No hay distinción entre uno y el otro. Eran 10 leprosos. Primera cosa. Segunda cosa que vemos del Evangelio, que no llaman a Jesús como en otro lugar del Evangelio, en el mismo Evangelio según San Lucas, cuando Bartimeo escucha que pasa el Señor y dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo ciego ve al Mesías. Los leprosos, viendo, ven a un profeta. Y llaman a Jesús para que interceda por ellos. Y Jesús los manda de camino a que vayan a presentarse ante el sacerdote. Y en el camino, cuando quedan curados, es que se dan cuenta de quiénes son.
9 de ellos van hacia los sacerdotes a presentarse como debía presentarse todo judío, a cumplir con la ley. Mas, sin embargo, el samaritano, que no tenía a dónde ir, porque no estaba obligado a presentarse, porque sencillamente cuando llegara allá le iban a dar una patada por él y entonces a devolverlo para atrás. No tenía que ir para allá. Pero sí entendió, reconoció que Dios había obrado un milagro en él a partir de aquel hombre, y se devuelve a aquel hombre dándole gloria y alabando a Dios, y después le agradece a ese hombre, a ese maestro, a ese profeta. Tiene mucho que ver con la imagen que tenemos nosotros de Dios. Tiene mucho que ver esto con la manera en que actuamos cuando estamos en desgracia. En donde cuando estamos en desgracia, yo le ponía hoy el ejemplo a los muchachos en la cárcel. Ustedes están aquí, nos sentamos todos fraternalmente, gringos, negros, latinos, nicaragüenses, colombianos, ecuatorianos, que fuera, sin ningún problema. Vivimos, conviven bajo el mismo techo, judíos, musulmanes, ateos, santeros, etcétera, están ahí. Porque están todos en la misma lepra. Cuando estamos en nosotros leprosos, en la inmunda, como dicen los colombianos, todos somos iguales. En esa situación en la que estamos obligados a ser humildes. Sin embargo, hay unos que incluso ahí siguen siendo soberbios. Que mira que los he visto yo. Hoy tuve uno que no se quiso sentar. Él dijo que no creía en Dios. Porque él, después que visitó un hospital de niños con cáncer, dijo que Dios no existía, porque cómo era que Dios permitía eso. Y después de ver las atrocidades que pasa en el mundo, el día usted preguntó que cómo es posible que Dios permita eso. Y eso yo lo lamento mucho. Yo no sé cómo tú a tu edad todavía tienes fe. Yo a mi edad ya perdí toda la fe. Yo digo, pues tú quieres saber por qué yo tengo fe, siéntate y te doy motivo. Me digo, no, yo no me voy a sentar. Yo no me voy a sentar. Por Luis. Simple y llanamente, cuando necesitamos y estamos obligados por las circunstancias a ser humildes, sin embargo, todavía no somos humildes, capaces de reconocer las cosas. Y me comentaba que él había caído preso porque él no había hecho nada malo. Él no hizo nada malo. Él simplemente tenía una querida. A esa querida le había montado un apartamento. Vivía con su esposo en su casa. Se iba para que la querida. Y entonces un día terminó con la querida y le dijo que tenía que irse. La querida no se quiso ir. Él le puso una orden para que se fuera del apartamento. La tipa no se puso ahí. La tipa más bien le puso una denuncia y le puso una eviction. Y entonces el tipo fue para Costco, se lo encontró y lo agarraron preso y lo metieron preso. Di que según. Pero no hizo nada malo, nada malo. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Incapaces de ver las barbaridades que cometemos, que hacemos. Y muchos nos quedamos ahí. Y no nos importa nada. No nos importa nada. Ayer escuchaba una situación lamentable. Una persona reconociendo abiertamente que se está condenando y no le importa condenarse y no le importan los remedios que la iglesia ofrece y no le importa nada. Que él, cuando llegue el día del juicio, él va y habla con Jesús porque él tiene una relación con Jesús y Jesús lo va a escuchar. Eso somos nosotros. Incapaces de reconocer a Dios como Dios. Incapaces de poner a Dios en el lugar que tiene que estar. No es un Dios. Es nuestro secretario, nuestro mandadero, nuestro ser que me resuelve los problemas, el que es mi abogado, el que me saca de cuando. No, señores, no es así. Dios es Dios y debemos respetarlo, honrarlo, alabarlo, amarlo, servirlo. Pero no queremos entender eso. Le queremos dar una matiz. No confundamos las cosas, señores.
No confundamos las cosas. Naamán era general, era millonario, traía billete, amigo personal del rey, venía con una carta recomendado y tuvo que humillarse para poder recibir el favor de Dios. ¿Tú crees que tú estás exento? No, hermano, no estamos exentos. ¿Tú crees que estos hombres que pidieron a Jesús por misericordia, Jesús le cumplió a los 10? Sí, pero solo uno volvió a agradecer, solo uno fue lo suficientemente humilde para reconocer la intercesión de este hombre ante Dios, el Todopoderoso, para que yo recibiera de su favor. Cuando estamos en la inmunda, estamos obligados a ser humildes. Entonces, todos podemos vivir en armonía, podemos estar en conjunto moviendo la carreta hacia el mismo lado. Pero basta que yo asome un poquito más la cabeza cuando empiezo a darle por la cabeza a los demás, a querer acabar con todo. Yo soy el mejor. Se nos olvida lo que muchas veces yo repito aquí, le repito en la cárcel. Cuando estés ahí, siente lo duro de la cama, lo frío del aire acondicionado, lo malo, lo insípido de la comida, lo abusivo que son algunos guardias. Pero para que te acuerdes y más nunca vuelvas acá. Pero no, se nos olvida así. En un momentico estamos volviendo. Igualitos somos nosotros con el pecado, igualitos somos nosotros con nuestra relación con Dios. Entonces, mis hermanos, la invitación es a ser humildes por voluntad. Dejar aquello que nos ensorbebece, whatever, que nos hace soberbios. Que nos hace soberbios, que nos hace arrogantes, que nos hace sentirnos más que los demás. Y que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos y todo, tenemos que agradecerlo porque todo viene de Dios y Dios lo permite para algo, por algo lo permite. Y nosotros tenemos que saber ser agradecidos con eso. No soy yo, no es lo que yo digo, no es lo que tú dices, es lo que el Señor dice. Este samaritano volvió a dar gracias, alabando a Dios. Y le dice a Jesús, levántate, tu fe te ha salvado. Como dijo el Padre en la homilía, fueron 10 que se fueron curados, pero solamente uno fue salvado. Solamente uno fue salvado. Entonces, no nos olvidemos, señores, que Cristo murió, resucitó, como dice aquí San Pablo. Recuerden siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó entre los muertos. De que está presente y vivo en nosotros. Y de que espera que nosotros seamos algo diferente. Y nosotros debemos responder a eso con amor. Demostrar que somos diferentes con amor. Y cansarnos en querer demostrar cada día cuánto amamos a ese Dios y cuán agradecidos somos con lo que Dios nos da todos los días. El Señor nos hizo capaces de muchas cosas y simplemente yo, al rechazar esas capacidades que tengo, le digo a Dios que no. Hay una línea muy delgadita entre lo que es la humildad y lo que es la pretensión o la falsa humildad. Si Dios te dio capacidades para hacer cosas, hazlo. Eso no te va a hacer no humilde, eso no te va a hacer soberbio. Soberbio va a creer que eres tú el que lo hace por tu propio medio. Pero si el Señor te dio esas capacidades, ponlas al servicio del Señor, que para eso te las dio. No son tuyas para que te las quedes. No son tuyas para que monetices con eso. Son tuyas para que ayudes a salvar almas, para que ayudes a que el reino crezca. Tenemos que ser humildes, hermano. Verdaderamente humildes. Para poner nuestra vida al servicio del Señor y hacer lo que el Señor nos dice. El Señor dejó una iglesia y en la iglesia dejó remedios, en la iglesia dejó sacramentos, dejó dones, dejó santos, dejó ejemplos, dejó
historia, dejó muchas cosas para ayudarnos a alcanzar ese nivel en el que tenemos que vivir siendo capaces de amar como Cristo ama. Todo está puesto para que nosotros desarrollemos esa capacidad de amar. Hagámoslo. Pero lo primero que tenemos que hacer es ser humildes, es reconocerlo a Él y poner toda nuestra vida a su servicio, a sus manos. Esforzarnos todos los días por conocer, por aprender, por saber más de Él, de su iglesia, de lo que contiene, lo que hay y lo que estamos todos llamados a hacer. Entonces, mis hermanos, la humildad para que te sanes de esa lepra, cualquiera que sea tu lepra. Y volviendo a la pregunta del inicio, ¿por qué sería el Hijo de Dios no quiso aceptar? ¿Por qué sería que, o qué hubieses hecho tú, perdón, en el lugar de Eliseo? ¿Hubieses aceptado la ofrenda? Era bastante billete. Eran ciertos ciclos de plata, ciertas piezas de oro, ciertos vestidos de lujo. Si nos ponemos a pensar, hay muchas maneras que podemos ver. Quizás el Hijo de Dios diría, bueno, me conviene no aceptarle nada, me conviene, quizás nos conviene, sí, al pueblo de Israel, que el general del ejército enemigo me dé un favor, quizás conviene. Así sería aplicar la que aplicó el administrador astuto, correcto. O sencillamente no aceptar nada porque nada me es debido. Lo que gratis se te da, gratis, dadlo, dice el Señor. Eliseo lo que hizo fue pasar un mensaje. La otra cosa, este es un pagano, no es judío. ¿Por qué voy a recibir yo algo de un pagano? Muchas cosas, sí. Pero nunca lo que debemos hacer es lo que hizo el servidor de Eliseo. ¿Y quieres saber qué fue lo que hizo el servidor de Eliseo? Tiene que terminar de leer el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Richard, llévatelo. Señores, esto con que se come se terminó por ahora. Dios me lo bendiga, cuídense mucho y vamos a ejercitarnos en la humildad. Una gran virtud, antídoto del más grande de los pecados, la soberbia. Nos fuimos.